contrario, que le dé frente, el viento en contra, es lo que genera el empuje en las alas. Y por eso es importante que el mover del Espíritu Santo sea fuerte para que nos podamos elevar. Si lo logramos, entonces vamos a estar por encima, no sé cómo explicarlo, en el mundo espiritual Jesús compara eso, que nosotros puede que estemos físicamente pues aquí parados en esta tierra, pero en el mundo espiritual estamos como arriba, estamos como en lugares como elevados, como altos, ¿me entiendes? Y esa elevación la produce el mover del Espíritu Santo, entrando en contacto con nuestras propias alas espirituales, por decirlo así, porque por otro lado la palabra de Dios te compara a ti y a mí, que somos creyentes en Jesucristo, con las águilas. Y necesitamos elevarnos, es importante podernos elevar, no solamente para poder ministrar esta palabra. El momento más importante del culto es aquel en el cual nosotros estamos elevándonos con el Señor, allá tocando su corazón, entregándolo a Él. El momento más importante del culto no es aquel en el cual nosotros podamos llegar a recibir eventualmente algo, como por ejemplo este en el cual vamos a ministrar la palabra, sino aquel en el cual nosotros podemos llegar hasta el trono de Dios y tocar su corazón. Es lo importante elevarnos, es lo importante del viento, del fluir del Espíritu Santo. Un avión necesita un motor para ponerse en marcha e ir cortando el viento. En otras ocasiones, cuando el viento es fuerte de frente, ya no se necesita tanta marcha. Es más fácil, al contrario, elevarse, hermanos. Pero cuando todo está quieto, cuando todo está como así, como aburrido, como que no sean, como si me entiendes, como muchos a veces de nosotros llegamos alguna vez así como así, ahí no se eleva, no hay elevación, nos volvemos pesados, nos convertimos por el contrario en una especie de lastre. Y ello impide entonces que todos subamos a la presencia de Dios, que todos subamos a las profundidades, aunque suene un poco contradictorio lo que acabo de decir, pero el cielo es profundo. La palabra declara que así es el amor de Dios también, ¿sí? Es ancho, es alto, es grande, es profundo, hay que subir, ¿me entiendes, hermano? ¿Me entiendes, mi hermano? Hay que aprender a adorar al Señor con inteligencia espiritual, ¿me escuchaste? No importa que seas nuevo o nueva, o que si eres ya lo antiguo tampoco, esto no está de sobra ni de más el día de hoy. ¿Vale, hermano? ¿Me lo reciben con amor? Amén. Amén. Vale, entonces vamos a seguir. Quizás es muy probable que pronto dentro de un ratico tengamos la oportunidad de seguir adorando al Señor. Yo honestamente les confieso esta mañana que siento de parte del corazón del Espíritu Santo, de hecho, de mi Señor, como ese afán o esa intención más bien de parte de que Él quiere hacer algo especial hoy otra vez. Quiere hacer algo especial, pero más adelantito, como que se lo está reservando para dentro de un ratito. Entonces yo le voy a pedir permiso al Señor ahorita, no tanto a ustedes, de que más adelantito nos volvamos a meter un poquito más en la adoración si es necesario, ¿vale? Unos minutitos más. Para que ahora no seamos no solamente nosotros que vayamos a entregarle algo a Él, sino que lo que sea lo que sea, que Él tenga preparado para nosotros en este día, pues lo podamos recibir, ¿vale? La palabra de Dios declara que Él abrirá, en Malaquías 3 dice eso, abrirá las ventanas de los cielos y derramará su bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Esta palabra de hoy, bueno, les voy a confesar de cosas íntimas de mi vida el día de hoy, por lo menos una muy chiquita. Y es que a veces tengo la costumbre, he cogido la costumbre más con el Espíritu Santo, de coger un mismo día a la semana, a una misma hora de la semana, para reunirme con el Señor y hablar del culto. Nos sentamos a charlar del culto. Sí, en la última vez que tuve esa reunión, bueno, fue interrumpida por un desayuno de trabajo, pero no importa, ¿cierto? Pero en otras ocasiones procuro que sea lo más estricto posible que sea ese tiempo con mi rey, para hablar de la reunión que se avecina, o por lo menos en las ocasiones en las cuales a mí me toca el encargo pues, de ministrar la palabra el día de hoy, como es evidente en este día. Pero entonces resulta, hermanos, que ahí charlando con el Señor y meditando con Él, me acordaba yo de que alguna vez, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en un seminario de estudios bíblicos, o no sé si solamente he sido yo y por ahí Angelita también. ¿Se han interesado que estuvo conmigo en el seminario bíblico? ¿No? Bueno, entonces, Dianita sí estuvo, ¿cierto? Bueno, son como unos espacios ya más académicos, menos estilo de culto y más académicos, pero bueno, el Señor en este tiempo todavía nos ha dado la oportunidad de pronto de estar en ese tipo de cosas. Lo que les quiero contar al respecto es que allá se enseñaba que habían varias clases de sermones, entonces le hablaban a uno de que existen los sermones expositivos, existen los sermones acá ilustrativos, y bueno, aquí hay varios estilos de forma de dar sermones y de preparar predicaciones y cosas. Pero realmente la intención mía en esa reunioncita que busco tener con el Señor es que si en los días anteriores Él no me hablaba darle una última, Señor, dime de qué quieres hablar tú el día de hoy, por favor, el día de mañana, por favor, Señor, cuéntamelo. Entonces el Señor me dijo, bueno, este día de hoy va a ser una cosa menos expositiva, va a ser más, yo le llamo programática, o sea, más en torno
a una idea o a un concepto. Entonces, quizás el día de hoy vamos a leer el libro de Proverbios. Les invito a que hagan su Biblia, por favor, allá, en el libro de Proverbios. Y sí, el Espíritu Santo me habló esto, sentí su voz, y yo me pregunté, pero Señor, ¿por qué tú quieres hablar esta cosa a través de mí, Señor? Esto no sé, yo lo siento como a veces seguridad cuando estoy hablando cosas que en mi propia vida aún son algo que requiero yo mismo aprender. Esta palabra del día de hoy, prácticamente, ¿saben qué les voy a decir? Prácticamente les va a tocar leer todo Proverbios. Sí, eso se los voy a decir. Ya les voy a decir de qué se trata, pero quiero hacer un poquitico de, ¿cómo se dice?, de suspenso. Y cuando encuentren el libro de Proverbios, ustedes van a encontrar ahí en el capítulo 1, antes del versículo, justo antes de iniciar el versículo 1, una especie de como de título. Si su Biblia es, claro, una versión Reina Valera, porque si no lo es, de pronto no haya títulos. Y dice, pues ahí habla del motivo de los proverbios, la razón por la cual el libro de los proverbios fue escrito. Es un libro que se le atribuye ciertamente al rey Salomón. No sé si ustedes algunos han escuchado hablar del rey Salomón. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver Chespirito cuando era chiquito igual que yo, habrán visto alguna vez a Chespirito disfrazado del rey Salomón. Claro que ellos lo hacían en modo de mofa, en modo de chiste. Pero si ya es más grandecito, de pronto ha tenido la oportunidad de escuchar o leer la palabra de Dios. Fue un hombre que se caracterizó por varias cosas, pero hubo una cosa de la vida del rey Salomón que sobresalió sobre todas las demás. No sé si algunos de ustedes saben de qué estoy hablando. De la sabiduría. No por haber construido un templo que su padre David había soñado construir y a quien Dios no le dio permiso de hacer, sino porque algún día este hombre tuvo una visión o tuvo un encuentro con Dios, en visión, tal vez como en sueño, como en visión, en sueño. Y Dios le dijo a este hombre, bueno, pídeme lo que quieras. Y él dijo, bueno, pues pensaría, aquí yo empiezo a especular cosas, puedo pedir muchas cosas, puedo pedir riquezas, puedo pedir fama, puedo pedir, o no sé qué tantas cosas podría haber pedido, que Dios pusiera bajo los pies a todos sus enemigos, en fin, infinidad de cosas. Por ejemplo, no sé, pero cuando uno tiene sed y llega este hombre y le dice, no, Señor, ¿sabes qué? Dame sabiduría. Él había hecho Salomón algo que a Dios le había agradado mucho, había levantado altar a él, había construido su casa. Y Dios, como en esa relación que se empezó a volverse cada vez más estrecha entre Salomón y Dios, Dios le dice eso ese un día. A ver, pídeme qué quieres tú. Y él pide ciertamente sabiduría. Ahora bien, eso no está obviamente escrito en el libro de los Proverbios. Dios le dice a Salomón, ¿sabes qué? Por cuanto pediste bien lo que yo quería tal vez que me pidieras, yo te voy a dar no solamente la sabiduría, sino todas las otras cosas que tu corazón anhelaba y que tú con tu boca tú no me habías pedido a mí. Lo que tu corazón anhelaba también te lo voy a dar, porque buscaste primero el reino de Dios. Aquí ya yo estoy aquí revolviendo las frases de Dios. Buscaste primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿sabes qué? Lo demás te lo voy a dar por añadidura. Entonces, cuando empieza el libro de los Proverbios, habla, o más bien todo el libro es como un gran discurso en torno a una sola palabra: la sabiduría. ¿En torno a qué gira Proverbios? A la sabiduría. Ciertamente Dios dijo en alguna parte, y quizás no es que esté ahí en Proverbios, dijo precisamente que por falta de sabiduría fue que mucho del pueblo de Dios, o digo por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, mi pueblo pereció, mi pueblo murió. Fue por falta de sabiduría que muchos de nosotros incluso podemos ver en nuestras propias vidas o en las vidas de muchos de los demás que conocemos, cómo sus vidas pueden estar hoy, al día de hoy, de pronto destruidas, semidestruidas, desboronándose. Porque la sabiduría es la clave de muchísimas cosas en la vida del ser humano. Es como el centro, es como el eje. En alguna parte dice el mismo Proverbios, y no voy a desglosar ese texto, pero dice que la sabiduría edificó sus 7 columnas. Es algo grande, es como si fuera una especie de edificación, es como una especie de refugio también. Tiene columnas, no sé si me hago entender. Es algo importante. La sabiduría puede determinar de alguna manera u otra que la vida de un ser humano sea bendecida o no de parte de Dios, que la vida de un ser humano sea próspera o no. No solamente la prosperidad como se entiende en muchos ámbitos hoy en el sentido económico, sino más la verdadera prosperidad bíblica, que es más que lo económico, que tiene que ver con alcanzar fines, con lograr cosas en Dios. Entonces, el centro de este libro es la sabiduría, y de eso es lo que el Señor quiere hablar un poquito el día de hoy. Solamente una sola cosita, una sola palabra relacionada con un aspecto de ese gran concepto que es la sabiduría.
¿Escucharon eso, hermano? ¿Algunos de ustedes aquí ya no se han tenido la oportunidad alguna vez en su vida de escuchar la voz del Espíritu Santo, escuchar la voz de Dios en su interior? Sí. ¿Alguno de ustedes? Vale. Entonces, vamos a arrancar. ¿Saben qué? Hagámoslo hoy como raro, hagámoslo al revés. Proverbios capítulo 30. Yo voy a hacer aquí nuevamente fe de erratas. Porque imagínense que hace muchos meses yo me puse aquí a predicar la palabra, no me acuerdo qué día fue bien, y me puse a decir que Proverbios tenía 28 capítulos, pero porque estábamos tal vez en febrero, entonces yo como asocio el número de capítulos de Proverbios con los números del día del mes, pues claro, me equivoqué. Proverbios tienes 31 capítulos, pero bueno, es solamente una fe de rata chiquita, fue un error pequeño. Pero algo que va más allá de la fe de rata, ¿saben qué? Les voy a mandar otra vez una cuña. Mire que hay un canal en YouTube que se llama Iglesia Cristiana Mi Amado Jesús. Miren, si yo no hubiera dado cuenta, perdón, que abuse del español, de que esto es ese canal ha sido mucha bendición para mí. Estoy abusando del español, lo sé. Es de mucha bendición para mí, de haber dicho. Porque si bien es cierto, uno recibe aquí gloria, uno recibe cuando viene al culto mucha bendición de parte del contacto directo del Espíritu Santo. De esa misma bendición que el Padre extiende cuando los hijos se reúnen. Recuerden, hermanos, que no es lo mismo buscar a Dios reunidos que buscarlo a solas. Dios demanda las dos cosas en nuestra vida. Buscarlo en el secreto, pero buscarlo congregados. Dios bendice de una manera allá, pero bendice de una manera acá, diferente. Hay una forma de Él de bendecir. Él asocia la palabra bendición y vida eterna a aquellas personas en los momentos más bien y circunstancias en donde los que son hijos de Dios se reúnen. Entonces, también resulta que después llega el lunes, llega el martes, llega el momento de lavar los platos o algo así. Un ratico de a solas con Dios, no estoy diciendo que lavar los platos sea sinónimo en mi vida únicamente de eso, o que uno va por ahí en alguna parte y está un ratico a solas. Y me pongo a escuchar las reuniones, los cultos, las palabras que están subiendo a ese canal, en especial las del pastor Mauricio, por ejemplo, las antiguas del pastor Antonio. Digo antiguas porque ya pues son como 3 añitos que se grabó la última aquí en esta congregación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? El Espíritu Santo empieza a enseñarme otras cosas nuevas que yo jamás había escuchado. Por esa razón, ahora, y dicho sea de paso, le mando un saludo acá a los hermanos que nos escuchan en las naciones de la tierra, a los hermanos de Canadá que nos reportan audiencia ahí, que nos han estado escuchando también, y no sé dónde más. Entonces, ahora sí pasemos a la palabra. Les dije Proverbios capítulo 30, ¿cierto? A ver, yo voy a tratar de versículo. Yo soy como a veces un poco selectivo con los versículos porque sí, versículo 32. Los proverbios suelen ser textos bastante cortos y ligeramente o aparentemente como separados entre ellos. Son como frases así que tienen mucha sabiduría. No son tanto como doctrina, por ejemplo, ¿sí? Cosas doctrinales, por ejemplo, como por ejemplo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son temas más doctrinales. Tampoco hablan mucho, por ejemplo, de cosas que tengan que ver, por ejemplo, con la salvación o el arrepentimiento, como hablan, por ejemplo, las epístolas de los apóstoles, cuando uno lea Romanos, por ejemplo, Primera, Segunda de Juan. Estos hablan de sabiduría, vuelvo y digo. Entonces, dice el versículo 32, dice ahora, sí, veamos esto. Me siguen, ¿no? Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo en ¿dónde? Sobre tu boca. Ya le tengo ¿saben qué? Ya le tengo el título. Se me acaba de revelar. El título para el sermón de hoy debería ser un emoticón. Sí, no suena un chiste flojo, pero no es un chiste. Es esto. ¿Qué es el título de hoy? No, hágalo por favor un momentito. Sí, esto tiene un carácter pedagógico, ¿vale? Es para que nos quede fijado en la mente lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, ¿vale? Hágase un momentito, por favor. Muchas gracias. ¿Qué significa? Listo. ¿Cuál es el título del sermón de hoy? Pon el dedo sobre. No, es esto. No, pues ya que está el emoticón, ¿se puede poner un emoticón en un título en YouTube? No sé. Sí, dice, voy a volver a leerlo muy bien. Igual es cierto lo que dice Dianita. Si has pensado hacer el mal, dice la palabra de Dios, pon el dedo sobre tu boca. No, ¿sabe qué? Sí, dígalo ahora, repítalo. Pon el dedo sobre. No le voy a pedir que se lo diga al hermano que está al lado porque sería necio. Deberíamos decírselo a nosotros mismos.
decírnoslo. Esta frase por lo menos sería necio decírsela a otro. Es para nosotros, ¿vale? Pon el dedo sobre tu boca. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Ya con eso ya podríamos sacar el punto en este momento. Ya se puede, no, pero todavía no, vamos a seguir. Les dije que vamos a leer todo el libro de Proverbios y no hay problema. Dice el verso 33, complementando esto que estaba aquí hablando: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Bueno, y no es que la palabra de Dios quiera hacernos recomendaciones acerca de cómo fabricar mantequilla, ni que la intención de la palabra o del rey Salomón sea decirnos que el que se suena duro las narices le sale sangre, porque si bien eso es una verdad, es un recurso retórico, es un recurso literario que usa Salomón, muy propio de la época en la cual este libro fue escrito, de hacer una especie de analogía de tres cosas similares, de las cuales la tercera que él dice es la que lleva el mensaje, pero que está relacionada con las otras dos, que son semejantes. O sea, la persona que bate demasiado la mantequilla, y la leche, perdón, es que había una canción, ¿cómo era? Que bate, y la persona que demasiado se suena, son similares a aquellos que están todo el tiempo con la boca pullando, echando pullas, echando indirectas, echando vainas. Dice, de hecho, esto encabezaba este pequeñito discursito de 2 versículos, diciendo: mire, no procure neciamente enaltecerse, hermano y hermana, tampoco piense hacer el mal, antes más bien ponga el dedo sobre la boca. No sea como el que está haciendo bate, que a la larga le sale mantequilla, ni el que suene hasta que tarde o temprano se le sale la sangre. Bueno, y los mocos. Sí, no sé esta comparación tan extraña, pero así son los libros de los proverbios a veces, son como raros, me resultan a mí, no sé si a ustedes. Aquí la palabra está diciendo: así es el que está, puye, y hable, y diga, y vuelve y dice, hasta que finalmente se para uno, se para el otro, infla los cachetes, ¿no lo visto? Y dice: cállate, que me desesperas. Eso se llama provocar a ira. Ahí está comparando este tipo de personas con el que provoca la ira y causa la contienda. Hay una característica, bueno, de hecho la palabra de Dios menciona cuando Jesús se encontró con el diablo, aquel fatídico y dichoso extraño día en el cual él fue Jesús por el mismo Espíritu de Dios impulsado al desierto. El diablo lo tienta, no sé si ustedes recuerdan o han escuchado esa historia, le ofrece tentaciones y Jesús le dice: pare ahí, no, está escrito, no tentarás. ¿A quién? No tentarás. ¿Sabe qué significa tentar? Provocar a ira. Como decirle: muestra, sigo molestándolo, a ver, muestra, que es que es muy varón o qué. A ver, párese, a ver, venga, muy niño, ok, venga. Así como una vez vi un Transmilenio, no, una vez no, muchas veces un Transmilenio. Eso se llama provocar. Esa característica que se ve tan metida en la gente que se cree que es varoncita, pero eso no tiene nada que ver con lo varonil, tiene que ver es con lo contrario más bien. Esa característica es una característica que no viene del cielo, es una característica de que es, Jesús diría, heredada. Porque cuando Jesús hablaba con los mentirosos, ¿sabe cómo les decía a los mentirosos? Hijos del diablo. Los mentirosos decían: sí, claro, mijo, porque espiritualmente tú te pareces a tu papá, porque la apariencia externa no es la que nos hace imagen y semejanza de Dios, hermanos. Desmonten ese paradigma falso que nos han vendido en la iglesia tradicional. Es la apariencia interna la que es susceptible de ser imagen o semejanza de Dios. El mentiroso es imagen y semejanza de su papá, el diablo, porque la forma del alma del diablo, por decirlo de alguna manera, sus características morales son la mentira. Por eso todo aquel que es propenso a ser mentiroso, y dice: es que yo no puedo dejar de decir mentiras porque soy mentiroso. Todo aquel que es provocador con sus labios es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Que le toca nacer de nuevo, que le toca arrepentirse, que llega la sangre de Cristo, que uno lo toca, que uno recibe al Señor Jesús, empieza una nueva vida en Cristo, pero al día siguiente sigue siendo un provocador, pues le falta nacer de nuevo. Una parte de su ser internamente se sigue pareciendo a su antiguo papá, que era el diablo. No sé si ustedes han escuchado ese dicho: todos somos hijos de Dios. No sé si lo han oído, pero si uno lee el Evangelio según Juan, capítulo 1, dice todo lo contrario. Ahí dice que todos son hijos de Dios. Él dice que ser hijos de Dios es una potestad que Dios da.
solamente a un grupo muy especial de personas que han hecho algo muy específico en sus vidas. Y es recibirle y confesarlo con sus labios y recibirlo y creer. Ahí sí dice, esos yo cojo y ahí miramos y los empezamos a convertir y a transformar en hijos de Dios. Entonces puede que nosotros no parezcamos al día de hoy hijos de Dios en la parte interna, porque la mentira es algo común en nuestra vida, aunque esto no era el tema que el Espíritu Santo me estaba hablando, era ser provocadores con los labios. ¿Nos llegan hombres? ¿Varones me escucharon? Ahora, yo puse el ejemplo de los varones porque eso es lo que yo veo en el Transmilenio con los varones. Yo, entonces, ¿qué? ¿Pero qué? Es que muy qué, no sé qué. ¿Me entienden? Provocadores. ¿Pero ustedes creen que las mujeres no tienen la propensión a ser así también? Sí, también. Eso es por igual. En eso no hay ni machismo ni feminismo. Eso es por igual. Y pullan, y tocan el tema, y vuelven y meten el tema, y vuelven y echan vainas. ¿Ustedes han conocido gente que echa vainas? Hermanos, tengan cuidado. Esos son hijos del diablo. Las pulgas se pegan, las mañas también. Ese tipo de características son características de un alma que es hija del diablo. Suena muy duro decirlo de esa manera, pero si usted el día de hoy puede hacer un autodiagnóstico de su vida y usted se llega a dar cuenta que tiene eso, hermano, gócese de que se dio cuenta que es un hijo o una hija del diablo. Gócese, pero no para que se quede así, sino para que se arrepiente y cambie. Porque la verdad, dice la palabra de Dios, que es la que nos hace libres. Un verdadero hijo de Dios que tiene autoridad y poder no anda provocando a nadie. Eso lo hace el diablo. Siguiente texto bíblico. Esto es muy... no sé cómo explicarlo. Yo nunca había dado un sermón así. Proverbios 27. Ahora volvamos una par de hojitas. Proverbios 27. Dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate, o más bien, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Saben qué es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy? El título del sermón, hermanos, se me acaba de revelar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hermano, cierre la boca. Cierre la boca. Ponga el dedo sobre la boca. Cuando venga el momento en que usted siente ganas de echarle vainas a alguien, claro, yo lo digo porque yo he conocido gente así, que es algo natural en la cultura en la que estamos, en la gente que no tiene la sabiduría de Dios, eso es natural. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que hay gente que sí es de Dios, que se congrega en las iglesias cristianas, que lleva incluso años congregándose en las iglesias cristianas y sigue siendo así, nunca cambian. Yo no sé si fue que se tomaron en serio eso de que te quiero mucho, nunca cambies, ¿se acuerdan, amor? Eso no me diciendo nunca cambies. Nunca dejes de cambiar, más bien para el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Echan vainas todo el tiempo. Y echen vainas. Pilas con esas costumbres. La palabra dice que la sabiduría es algo que a nosotros nos guarda y nos protege. La primera característica de la gente que no es sabia es eso. Primero, echan vainas, o sea, provocan. Ahora aquí está diciendo otra. Se echan flores ellos mismos. No sé si ustedes pueden entender o inferir esto que les acabo de decir a partir de este texto. ¿Ustedes han conocido gente que se echa flores a ellos mismos? Es que yo aprendí, es que yo estudié, es que yo hice, es que yo deshice, es que yo sé, es que yo esto, es que yo lo otro. Yo quiero aprovechar para hablar de algo que en este momento se me viene a la memoria, lo recuerdo mucho, y fue una época en la cual, por cuestiones meramente eclesiásticas, llamémosles, por cuestiones meramente organizacionales de la iglesia en la que estábamos en esa época, a varios pastores, incluido el pastor Mao antes de que fuera pastor, al pastor Antonio antes de que fuera pastor, y a mi persona, entre otros tantos, aquí a mi esposita aquí presente también, nos mandaban los domingos a la hora del culto a salir por grupitos a la calle a predicar. Y qué cosa tan curiosa, uno salía a hablar, a compartir el evangelio. Honestamente yo fui el que no hablaba nada, yo era el que estaba ahí mirando, sí, como el escudero, como no sé cómo decirlo, ni escudero, era ahí el observador. Y llegaban y uno se encontraba con algunas personas más soberbias que otras. Qué cosa tan curiosa, hermanos. Pero me di cuenta que la gente más soberbia en sus respuestas y en la forma categorizante para rechazar la sabiduría de Dios eran precisamente las personas que andaban en más necesidad y en más problemas. Y si eran habitantes de la calle, se las sabían todas. Le hablaban a uno el idioma que uno quisiera, algunos de ellos incluso. ¿Cualquier idioma quieres que te hable?
y utilizaban su propia experiencia que la calle les había dado como una fortaleza para rechazar la verdadera sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Si es que yo sé más que tú porque yo conozco más calle, y aquí estoy bien, y aquí estoy feliz y como un expresidente, y aquí me quedo. Pero qué cosa tan soberbia. Y muchas veces una característica que nosotros tenemos que aprender a desechar en nuestra propia vida y a cerrar la boca es cuando llega el momento en el cual tenemos que nosotros echarnos flores a nosotros mismos. Entonces cuando usted le nazca por ahí, no sé, en algún momento llega una circunstancia y ocurra algo y a alguien le pase algo malo y usted se lo olvida advertido y usted vaya a decirle, se lo dije, y usted ponga aquí la mano aquí en la boquita, listo. Y no se lo diga, se lo dije, ponga la mano acá. Y si usted sabía algo, usted tenía algún conocimiento, si hay algo que Dios ama, hermanos, y sobre todo en esto de las cosas de Dios que son como una escuela, es que nosotros nos despojemos de todo lo que sabemos, ¿vale? De todo lo que tenemos, de todo lo que hemos hecho. Entonces aquí la palabra de hecho recomienda que sea la boca del extraño el que te alabe y no tu propia boca. ¿Han conocido gente que se echa flores? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Yo sí he conocido gente así. Pilas con eso. Siguiente. Ay, yo nunca he dado una palabra así, esto es muy loco para mí. Proverbios 26, una hoja atrás. Versículo 4 y 5. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Pero se lo voy a repetir, que es que no siento como que esta palabra hubiera hecho eco acá en estos corazones. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Nunca respondas. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Nunca qué? Responda. ¿Nunca qué? ¿A quién? Al necio. Conforme su necedad. Había un señor que mañana será expresidente, que tenía una costumbre, que de un país lejano lo insultaban. Si voy a hablar de presidentes, porque hermanos, eso ¿qué más cojo yo para poner de ejemplo? Después gente conocida. Y siempre lo insultaban del país de al lado, siempre le tiraban piedras. Todos los problemas de ese país se lo echaban la culpa a ese señor y a su gobierno. Todo lo que estaba pasando, crisis económica, ¿no? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de subirse a Transmilenio en estos días? ¿Qué es lo que uno más oye? Venezuela. Debido a la situación crítica y económica y social que estamos pasando, venimos a ofrecerle estos billetes de 1000 bolívares por cualquier moneda que puedas dar. Sí, o sea, todo se lo echaban la culpa a este otro señor, que estaban planeando un complot, que estaban planeando hasta el cáncer del antecesor, se le echaron la culpa a este señor, ¿sí sabían? Y al presidente de los Estados Unidos. Todo, cuando había un problema, armaban un sofisma de distracción, o sea, dícese una cortina de humo, y toda la culpa se la echaban a este hombre. Lo tenían para echar la culpa de todos los problemas de su país. Tan así que hasta la semana pasada, por fin dijo, bueno, sí, también, tengo algo de responsabilidad, dijo la semana pasada. Sí, ya sabrán de quién estoy hablando, ¿no? Entonces, este señor que mañana será expresidente, ¿sabe qué hacía? La mayoría de las veces, ¿sabe qué hacía? Le decía, no va a responder nada y no va a decir nada. Ese señor no es que sea un ejemplo de sabiduría, no es un ejemplo de sabiduría. Lo que hizo sí, ese señor lo comparaban en estos días con un jugador de póker, porque eso sí, estratega, el señor sí le gustaba esas cosas, hacer estrategias, calladito, no decía nada, no se dejaba provocar. ¿Por qué? Porque ese señor, en medio de la falta de sabiduría y el conocimiento de las cosas de Dios, sí comprendía que donde se dejara provocar, donde se rebajara al nivel de la necesidad del otro, se armaba una guerra. ¿Y qué me dicen del anterior? La misma cosa, hasta que llegó un día y ese sí se puso a alegar. Pero miren, las veces que estuvimos a punto de una guerra entre dos países vecinos, fue porque hubo una palabra que vino en un lado o una palabra aquí en el otro, y el otro a ver qué va a responder. Una provocación. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios, que Dios bendice, que Dios exalta, que Dios respalda, no tienen esa manera de ser. ¿Qué hacen? Se callan. Entonces, hermano, mi hermana, mire, ¿qué es lo que le quiere decir el Espíritu Santo el día de hoy? Usted no está aquí solo en este mundo. Usted no está aquí como el señor Wilson, ni como el náufrago Tom Hanks. Usted está en un lugar rodeado de gente, ¿sí me entiendes? Y aún así, si fuera con el señor Wilson, ese señor se peleaba con él. Los que saben de qué estoy hablando, saben de qué estoy hablando. Hasta se peleaba con el balón, ¿no? Hasta discutía con el balón. Sí, eso no es loco. Si bien es una historia ficticia, dicen los psicólogos que ese señor se asesoró. ¿Qué haría alguien si se quedara solo? Discute con el balón.
Se pone a discutir con un coco, con una palmera, para no tener con quién, en virtud de que no tiene con quién discutir, ¿me entienden? Pues miren, hermanos, no respondan, aprendan a hacer esto. Cuando venga alguien a usted y le empieza a hablar necedades, mentiras de usted, empiece a humillarlo a usted, usted tiene que aprender el día de hoy, si es que no lo ha aprendido y si ya lo sabe aún más, a hacer esto en su espíritu y cierre la boca. ¿Sabe cuál es una de las armas más poderosas que tenemos en contra del diablo? Vean, este dedito puesto acá. ¿Me escucharon, hermanos? ¿Me entendieron? No responda, no se le ocurra responder. Dios está mirando y está probando a ver si su carácter va a dar el temple, va a dar el nivel, ¿sí me entienden? Va a dar el tenor para bendecir su vida o no. Y cuando llegue el momento en que Dios pruebe eso, Él va a estar encima de usted calladito, escondidito detrás de bambalinas, mirando a ver si usted responde bien su examen. Y usted va a estar diciendo, pilas. Yo creo que, mire, acuérdese de estas palabras, te va a asomar el Señor allá arribita en un ladito, se va a asomar allá desde el cielo un momentico y está diciendo, acuérdese de lo que te hablé el otro día. Haga así, vale, cierren la boca, hermanos. ¿Vale? ¿Me reciben esto con amor? Vale. Aprendamos a hacer así, a no alabarnos a nosotros mismos, a no dejarnos provocar, que es lo que está diciendo acá. Vuelvo y lo digo, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Para que no seas como quién, como él. Antes dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Vamos a continuar. Ahora, estábamos en Proverbios 26, ¿verdad? Proverbios 24. Otra. Si hay que ver la broma, hay que leer todo Proverbios hoy. Proverbios 24. Y ya le digo el versículo. Verso 28 y 29. ¿Me siguen? No seas sin causa testigo contra tu prójimo, ni lisonjees con tus labios. ¿Ustedes saben qué es dar lisonjas con los labios? ¿No saben? Bueno, les voy a contar ejemplos prácticos de la vida real. A mí me pasó hace muchos años. Aunque bueno, vamos a ir a uno no muy lejos. Íbamos mi esposo y yo, es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. Saquemos lo simbólico de este ejemplo. Íbamos mi esposa y yo caminando por un lugar, acabamos de comprar un par de zapaticos, entonces yo llevaba la bolsita ahí de los zapaticos, acabamos de comprar otra cosita, entonces ahí va la bolsita. Entonces se arrima una persona y empieza a botar lisonjas. Tienes cara de ganador. Tú ganas, tú eres, ¿te acuerdas? Se nota que eres una persona de buenos ingresos, vea, un ganador, vea la bolsita ahí. Muéstrame su factura, tú vas a ganar el día de hoy. Y empezaron, y con las lisonjas, ¿saben qué hicieron? Casi nos meten un gol. Lo que querían era vendernos, es que un descuento, finalmente no era ningún premio que nos habíamos ganado. Nos querían vender un plan por ahí para alguna cosa que no tiene nada que ver con lo que nosotros habíamos comprado. Y a veces ocurre en la vida natural eso también. Llega gente y te empieza a lisonjear. No, peor aún cuando nosotros lo hacemos. ¿Saben qué es eso? Halagar, adular de manera desmedida y exagerada. Tipo de persona que uno tiene que tener cuidado en esta vida. Guardémonos de volvernos así, personas lisonjeras. ¿Saben qué es eso? Ahora sí me entienden. Gente que adula y echa flores, y tú eres lo máximo, tú eres lo más lindo, uy, tú cómo eres de chévere, tú esto, tú lo otro, y empiezan uno a hacer así, uno quite esa mano ahí, no me toque fuera de mí, va de reto, o sea, una cosa horrible, sí. Y miren que así no ha sido demasiada coincidencia que a veces las personas que tienen esa propensión a ser extremadamente lisonjeras son las personas que a la larga terminan siendo aquellas que en ese versículo dicen testifican en contra de uno. Es extraño, pero miren que eso ocurre. Después están hablando mal de uno, sin causa y sin razón aparente. Y le digo, tú cómo eres de lindo, tú cómo eres chévere, tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, tú eres el gran hombre de Dios. Y uno, sí, ya, va, suave. El alma de uno, tú le tocó el alma y cogerle rienda así, no te las creas, suave, eso. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la grandeza que uno se empieza a sentir adentro. Y luego cogen y tome, ¿cierto? Luego uno empieza a soñarse con perros mordiéndolo a uno. Luego uno empieza a soñarse con perros atacándolo a uno, ladrándole a uno furiosos. Y uno se preguntará, ay Señor, ¿qué será esto? Pero el mismo José dijo de Jehová son las interpretaciones de los sueños.
Pues son las personas que te estaban lisonjeando y que por detrás te están hablando y te están desmenuzando y te están despedazando y hablando mal de ti. Ahora, lo que la palabra quiere hoy mostrarnos es que nosotros no tanto diagnostiquemos esa característica en aquellos que ya nos lo han hecho, sino que nosotros renunciemos a esa manera y esa forma de ser. Miren que hoy es una palabra, o sea, ya entiendo por qué el Señor está hablando así, porque otro día estaba hablando de las pulgas y de los gatos. Claro, eso es un sermón muy estilo despulgada de gatos. ¿Ustedes saben cómo despulgar un gato? Pues los que tienen gatos como yo ya sabrán cómo es, y más si es un gato blanco. O coge el gato y empieza a hacerle así, aquí hay un versículo, sale una pulga, aquí está el otro versículo, sale la otra pulga. ¿Me entiendes? Este es un versículo para que nos despulguemos. ¿Entendieron, hermano, o no? Bueno, vamos a continuar. Hermano, yo estoy un poquito distraído. Estábamos leyendo Proverbios, ¿qué? 24, listo. Vamos a pasar al siguiente. ¿Saben qué? Es que yo necesito como un lápiz ya. Hoy me voy a delatar yo mis propios métodos de... Ya, listo. Proverbios capítulo 21. Además, chévere, así porque nos vamos haciendo una idea de que cuánto nos falta. ¿Qué es eso? Vamos de para atrás. Proverbios capítulo 21, versículo. Bueno, sí ya está muy cortito, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Exacto. Decían los chinos y también lo decía un comercial, de los antiguos chinos, claro está. En un proverbio que usted dijo, que hay tres cosas que nunca regresan. Una es la oportunidad perdida, otra es la palabra emitida y la última era la flecha enviada o la flecha lanzada. Esas tres cosas, decían ellos, nunca vuelven. Y hay mucho de cierto en eso. La palabra de Dios de aquí lo que nos está queriendo decir en este pedacito, ahora, les dije en Proverbios 21:23, ¿verdad? 21:23. Yo no sé por qué me perdí, ya. Está diciendo que guardemos la boca y la lengua. Y guardar la boca y la lengua no es ir al odontólogo, eso te esas, ni cerrarla. Tiene un significado más simbólico que eso. Significa callar, aprender a ser callados. Porque está diciendo que el alma guarda angustias. Dicho en otro modo, nosotros, yo decía alguna vez un predicador, aunque no es que esté totalmente, no sea absolutamente bíblico lo que les voy a decir. Dicho en otras palabras, nosotros somos esclavos únicamente de las cosas que decimos. Referente o respecto a lo que hablamos, somos esclavos de aquello que decimos. Pero somos amos y señores de aquello que callamos. Una característica de las personas de Dios, bueno, aunque suene un poquito paradójico, aquí yo paraba hablando adelante de ustedes diciéndoles esto que les voy a decir, es que las personas de Dios, las personas que tienen sabiduría de Dios, las personas que tienen autoridad de Dios, suelen ser personas que son calladas. ¿Son cómo? Calladas. Un día que yo sí de verdad hubiera querido ser un agente del CTI, de la policía, porque yo tenía en un Transmilenio en la estación calle 19 dos ampones atrás míos contando todas las fechorías y dando todos los nombres de los demás ampones por los alias que robaban en esas estaciones. Y estaban contando toda la estrategia que ellos usaban para robar. Yo cómo hubiera querido ser un ampón del CTI, porque si bien esas personas son muy organizadas y son aparentemente muy vivas, no son sabias. Estaban contando todo cómo lo hacían, qué era la estrategia, cómo era que robaban, y decían el tal, voy a decir, no me acuerdo el nombre, el tal Chompiras, ese era el que más robaba, ese era el que vendía no sé cuánto, que tal lado droga, y el que se iba a tal otro, y se subían, y hacían así, daban los nombres, y decía, uy, cómo quisiera ser un agente del CTI para tomar nota acá, para capturarlos. Porque cuando nosotros hablamos, estamos literalmente trayéndonos problemas. Cada palabra que decimos, literalmente o potencialmente, puede llegar a convertirse en un problema para nosotros. Pero todo aquello que callamos, y ahora sí les digo, la gente que es de Dios suele ser gente como calladita, pero que cuando habla, pero cuando tiene que callar, ¿cómo es? No anda hablando todo el tiempo. Yo sí me acuerdo, hace muchos años me pasó un día, sí deseo contarlo porque me pasó, ya estábamos congregándonos acá en este nuevo lugar, y sí me acuerdo que un día cualquiera X terminaba el culto. Yo no sé por qué cuando terminan los cultos es como un momento tan extraño a veces, no lo sé por qué, pero como que llega el diablo a tratar de robarle a uno lo que Dios mismo le ministró a la vida de uno. Y alguien muy querido me empezó a preguntarme insistentemente por una persona que no tiene nada que ver con nosotros ni con esta iglesia, por una persona que ya habíamos dejado de ver hace muchos años.
Y pregúnteme por esa persona, y pregúnteme, hasta que yo empecé a contarle cosas de esa persona, empecé a hablarle. Y cuando pasaron los 5 minutos, no le dije más de 4 o 5 cosas y caí en cuenta que estaba ofendiendo al Señor. Porque no eran cosas necesariamente buenas, ¿me entienden? Y si bien sean verdad o no sean ciertos, o sean falsas, o yo estuviera equivocado o no, o yo hubiera estado en lo cierto, al Espíritu Santo no le agrada esa forma de ser. Uy, sí, es que esa persona, uy, sí, no, es como tremenda. Pues hermanos, el Espíritu Santo se ofendió. Sentí cómo se ofendió conmigo, me tocó pedirle perdón al Señor, luego me tocó buscar a esta persona mucho tiempo después y decirle, oye, mira, ofendimos al Señor el otro día, no me preguntes más por tal persona. Pero pasó una peor. Yo tenía como 23 años, hace unos añitos ya. Estaba estudiando yo una carrera en la Universidad Nacional y me encuentro que en esa carrera sí había una persona con la que estudiaba conmigo. Era una persona que yo tenía algún aprecio, aunque no era demasiado cercana en ese momento. Y esa persona andaba con un novio, por ahí yo le empecé a ver con un novio, y yo, bueno, chévere, bien, andará con el novio, bueno, estudiamos más o menos la misma carrera, ahí veíamos más o menos las mismas materias. Un día dejé de ver a esa persona, y yo, tan raro, no volví a clase. Cuando me subo a una buseta que iba para Fontibón, les voy a contar, me subo en la buseta y me siento, así, normalito. Sí, como cuando uno se sienta en la buseta para Fontibón, ¿no? O sea, con las rodillas acá. Entonces, sí, ¿no? Porque son muy chiquitas. Y llegan las personas que están atrás, con nombre y apellidos, casi que con número de documento. Y si supo la de fulana de tal, y la otra, ¿qué pasó? Pues era la compañera mía. Imagínense, terminó con el novio. ¿Y sabe qué empezó a besar mis orejitas? Para atrás. Sí, ¿cómo le parece que hizo un show? Y él empieza a contar todo el chisme de la muchacha. Sí, eso le hizo yo, le lloró en la casa porque el man la botó y la dejó por otra, y ese se fue hasta la casa y hizo show en medianoche y se cortó el pelo, se rapó la cabeza, imagínense. Y los papás que dijeron, no, y eso me contaron toda la vida la muchacha. Ellos no tenían ni idea quién estaba sentado en la silla de adelante escuchándolas. Lo que sé es que llegué la siguiente semana a la universidad y estaba la muchacha calma, efectivamente, y yo, oh sí. Toda la intimidad de la vida de ella quedó desmenuzada, como cuando uno coge, decía una profeta de Dios, una gallina y le quita todas las plumas. Por más de que uno le pida perdón a la gallina por haber hablado de ella, la gallina, no, vaya y ponme de las plumas a ver otra vez. Miren, esta pobre mujer, tuve que enterar de toda la vida de ella. Y saben una cosa, uno se sube a un bus y uno empieza a hablar con el que va de alguien y uno no tiene ni idea quién está parado al lado y qué relación tiene con esa persona de la cual uno está hablando. Por eso dice que el hombre y la mujer de Dios, ¿qué hacen? Cierran la boca. Había un meme, un chiste, el otro día salió una especie de meme, una persona ahí poniéndose a comentar cosas en internet, diciendo, una mujer compuso, una mujer escribió algo de un libro que ella un libro ahí, no sé cómo se llama, esos personajes de esas películas para niños, y alguien le comentó, usted no tiene ni idea de lo que está hablando, le comentaba, esa persona no hizo esto por tal razón, lo hizo porque se sentía mal. La persona dice, es que yo soy el que escribió el libro, a ver, usted no sabe con quién está hablando. Porque a veces nosotros tenemos como una propensión a veces a hablar, no tener ni idea. Entonces, miren hermanos, el consejo acá, cuando hablemos algo, sobre todo si es referente con alguna persona, procuremos hacer el ejercicio mental de hablarlo como si esa persona estuviera al lado. Yo voy a dar un consejo adicional y tiene que ver con el versículo anterior que decía, alávate la boca del extraño y no tu propia boca. Y es el siguiente, si algún día usted tiene la necesidad, realmente ve que es absolutamente necesario darle un elogio a alguien, hágalo. Si realmente se ve que es necesario. Yo, como en una época de mi vida que tuve que ser como una especie de jefe, entendí que a veces es importante decir a la gente lo que está haciendo bien. Y es muy importante, a veces. Así como es importante al mismo tiempo decirles qué están haciendo mal para que aprendan. Hay jefes que no le dicen a uno nada de lo que están haciendo bien. Nada, solamente el día que se equivocan están los de primeras para caerles encima. Y eso está mal, obviamente. Pero es mejor hablar bien de la gente en ausencia de las personas. Y cuando ya tenga algo, sobre todo si uno está en una posición de autoridad, que decirle a alguien lo que está haciendo mal, ahí sí cójalo aparte y enséñale. Y enséñale. Y si ya no se deja enseñar, bueno, de pronto cójalo con un grupito más cercano, con un círculo más cerrado, y enséñale. Y si ahí sí uno aprende, entonces la palabra dice, ahora sí cójalo a todos, delante de todos. Y si así no aprende, pues entonces échelo. Bueno, al menos eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Escucharon, hermanos? Pero yo prefiero que de mí hablen bien a mis espaldas. ¿Por qué? Porque cuando me hablan bien de mí delante mío,
Hermano, esos son peligros para mi vida. Me están poniendo lazos a mi vida. Me están poniendo en peligro de que yo me enorgullezca y me engrandezca, hermanos. Gracias a Dios, hubo una época en mi vida en la que yo cantaba muy mal. Pero en esa época el pastor Antonio también cantaba. ¿Y ustedes creen que no le pasaba? Le llegaban: ¿cómo cantas de lindo? ¿Cómo cantas de precioso? Oigo tu voz, llega hasta el cielo. Me acuerdo que una vez un hombre de Dios, no era el pastor Antonio, otro hombre que cantaba en la misma iglesia y decía: oye, yo esperaba que me ibas a hablar de la unción. Yo esperaba que me fueras a hablar de la unción del Espíritu Santo, cómo cayó de glorioso en la iglesia. No, me vienes a hablar de cómo canta bonito, no. Olvídate. Ahora bien, sigamos con esto. ¿Cómo es el nombre del sermón de hoy? Pon el dedo sobre tu boca. Pon tu dedo sobre tu boca. Ahora, este texto que continúa, vamos a leerlo. Proverbios 18. Voy a meter el acelerador ahora sí. Versículo 12. Proverbios 18, 12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Voy a repetirlo. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad. ¿Y qué? Yo problema. Por favor, las esposas no empiecen a hacer así a los esposos. Una vez lo vi. Pilas, hermanos. Otra cosa que tiene que ver con la ausencia de sabiduría es responder antes de que te terminen de hablar. ¿Me escucharon, hermano, o no me entienden? Sí. Aprendan hoy sabiduría de Dios. Responda cuando le hayan terminado de hablar o cuando le hayan terminado de preguntar. Algunas personas hasta tienen una libreta de apuntes y se esperan que le digan todo lo que tienen que decir y van anotando aquí, esto mismo, aquí, esta respuesta, esto y esto. Eso se llama sabiduría. ¿Me escucharon eso? No voy a dejar de ese tamaño, porque es que yo he conocido gente en mi vida, vean, a dos manos, que uno les dice algo: ay, pero es que, ay, pero es que, ay, pero es que, ay, pero es que. Entonces pilas con eso. Siguiente versículo. Proverbios capítulo 17, ahí mismo. ¿Lo encontraron? 17, versículo 28. Alguien que lo lea, yo estoy cansado de leer. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Listo, dale. ¿Se les perdió? Bueno, está bien entonces. ¿El 28? Sí. Bueno, entonces lo voy a leer. Dice así: aún el necio, cuando calla, es contado por ¿qué? El que cierra sus labios es entendido o inteligente de otras naciones, dice. Bien. ¿Algunos de ustedes son sabios? Ah, sí. Eso, díganme. Bueno, miren, cuando usted conoce, ¿cómo conoce uno que alguien realmente es necio? O sea, falta de sabiduría. Cuando abre la boca para averiguarlo. ¿Cómo uno sabe que uno es necio? Cuando uno vive hablando y se vive dando cuenta que es necio porque abre la boca para averiguarlo. En cambio, el sabio, ¿qué hace? Se calla. ¿Cómo es lo que el Señor nos está queriendo decir hoy? Bien, listo. Siguiente. Proverbios capítulo 15. Uy, ya vamos a acabar, ya vamos en la mitad, hermanos. 15. Yo confieso, súper honestamente, nunca el Señor me ha puesto a dar un sermón de esta manera. Nunca, la primera vez. Versículo 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios, las expresiones de los limpios son limpias. Las expresiones de los limpios, ¿cómo son? Limpias. Ok, listo. Aquí las personas que nos escuchen el día de hoy, que tengan la costumbre de usar malas palabras, sepan ustedes que la palabra de Dios les está queriendo decir que las malas palabras son un síntoma de aquellas cosas que habitan en nuestros corazones. De ahí provienen. Por eso dice que las expresiones de los limpios son limpias, porque cuando el interior está limpio, lo que sale de la boca sale limpio. Cuando el interior está sucio, lo que sale de la boca, ¿cómo sale? Exactamente. Y si su merced se pega contra el borde de una silla a las 3 de la madrugada, en el dedo chiquito del pie, ¿cómo tiene que salir la expresión? Hermano, hay gente que te va a decir que la conozco, que eso es imposible, pero no es imposible. Siguiente, yo tengo que apresurarle. 15:28 del mismo Proverbios. 28 ya lo leímos. Ah, ese está mejor. Ay.
Este le llaman la ley de contar hasta 10, aunque a mí no me parece necesario contar hasta 10 porque entonces uno se distrae. Porque dice así: el corazón del justo piensa, ¿para qué? Mas la boca de los impíos, vamos a un término que usamos a veces, se riega. O sea, ¿sí? ¿Se han conocido gente que se derrama? Gente que como que uno le colma la paciencia o algo les colma la paciencia y se derrama. ¿Cómo se llama eso? ¿Falta de qué? Sabiduría. Falta de sabiduría. Pero el necio, ¿qué hace? ¿Qué? Ahora, ¿qué hace el sabio? Perdón. Piensa antes de responder, dice. Porque cuando la palabra responder implica que hay un interlocutor, que hay alguien que está discutiendo con uno, que alguien que a uno le está hablando, o alguien está a uno gritando, o alguien está diciendo algo a uno. Por eso se usa la palabra responder, no solamente hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer antes? Piense. Tómese un segundo, guarde silencio, haga así y piense. ¿Me escucharon, hermano, o no me escucharon? Sí. Todo esto es un tema hoy solamente sacar pulgas, así que tienen que, el que ya no tenga pulgas no se preocupe, listo, igual le va a servir. Pero el que haya tenido pulgas en su vida de estas, aprenda sabiduría, ¿vale? ¿Me escucharon, hermano? Entonces le comentaba a unos hermanos, y también se lo comentaba a mi esposa. Muchas veces nosotros parecemos como cuando uno tiene gatos en la casa. Les voy a decir que nos parecemos, aunque realmente la palabra nos compara es con ovejas, pero la comparación es la misma. ¿Saben qué toca hacer cuando llega un gato nuevo a la casa? ¿Saben qué toca hacer? Mire, toca sacarle la pulga y desparasitar a todos. Toca ponerle vacunas a todos. Porque el primer día llega el gato y el gato nuevo que llega así. ¿Se han visto cómo hacen los gatos cuando llegan a la casa? ¿No los han visto rascándose? Y los que tienen perros es lo mismo. Y empieza así. A las 24 horas, ese gato y el gato que está al lado, a las 48 horas, son 5 gatos. Y si es una congregación de 20 gatos, como no sé si nosotros digamos 20 gatos, en cuestión de semanas están todos los gatos como. Por eso toca desde el primer día. El Espíritu Santo dice: desde el primer día que llega el primer gato, vacuna para todos, desparasitante para todos, pastillita para las pulgas para todos. ¿Cómo toca? Todos. Entonces sigamos con esto. La palabra, estábamos en Proverbios, discúlpame, 15:28. Hay que pensar antes de hablar. Yo sé que son demasiadas cosas, es imposible memorizarlas todas, pero en cambio lo que llega a tu corazón, eso te va a quedar ahí, y el día que lo vas a necesitar, te va a salir, lo vas a poder usar. Proverbios capítulo 12, versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Voy a repetirles, además es una estrategia espiritual tremenda. El hombre cuerdo encubre su saber. ¿Entendieron eso, hermanos? Eso es como el cuento de, hace años pasó, bueno, hace muchos años, yo cuando por mi trabajo tuve que conocer personas que llegaban a audicionar, tuve que trabajar en una parte, un tiempo en audiciones, para recibir personas en orquestas musicales. No sé si algunos de ustedes haya tocado hacer eso en sus vidas. Esos son los trabajos más tremendos que hay, más difíciles a veces. Audicionar para recibir personas para que hagan parte de orquestas musicales. Y les voy a decir por qué es un trabajo difícil. Porque llega el primero. No, al mismo tiempo es difícil y al mismo tiempo es fácil, pero les voy a decir por qué. Llega el primero con una guitarra. Entonces uno le pregunta: hola, ¿qué tocas? La guitarra. ¿Y tienes estudios? Oh, yo sé muchísima guitarra, yo toco muchísima guitarra, soy un duro para la guitarra. No, si me estoy exagerando, soy un teso para la guitarra, soy, mejor dicho, el más duro de la guitarra. No voy a decir más cosas. Y toco la guitarra, ah, sí, uy, qué chévere, en serio, sí. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? 3 meses. Ah, claro. ¿Y dónde se estudia? En ninguna parte, por mi propia cuenta. Yo miro los tutoriales de YouTube. ¿Así que tocas mucha guitarra? Sí. Ah, muéstrame, ¿qué sabes tocar? Ya te muestro. Y toca ahí una cosita. Ah, muy bien. ¿Sabes qué es do mayor? No, señor. Muchas gracias por todo. No nos llamen, nosotros te llamamos. Nos vemos la próxima. ¿Por qué? Porque a veces el necio no tiene ni idea que no sabe, porque no conoce el conocimiento. Pero hay algo interesante que tiene el sabio: encubre lo que sabe. Eso es lo que les hablaba de un expresidente por ahí.
Los jugadores de póker no pueden mostrar que saben lo que saben, porque en donde el jugador de póker muestre que sabe lo que sabe, pierde. Tiene que mantener la jugada secreta y tiene que mantener en secreto que sabe lo que sabe, porque en cambio el que muestra con emoción, tiene un juego chévere, los demás recogen, vamos a jugar, vamos a detenernos. Es como cuando en la casa jugamos uno. ¿Cierto, amor? ¿Quién cara jugando? ¿Por qué? Porque uno encubre las cartas que tiene, uno las tapa, uno está esperando. Les voy a contar la estrategia para jugar uno. Uno tapa las cartas y uno no deja que nadie vea las cartas. Y además uno tiene los comodines guardaditos, es para el momento en que empieza la masacre. Uno no lo saca al principio, no han jugado uno. Ay, hermano, es un ejemplo, pues, ¿qué más hacemos? Un ejemplo, miren, usted guarda los comodines al momento en que inicia la masacre, no antes, porque usted le saca uno que, mire, tome un +2 y el que tiene al lado le saca un +4. No, usted se espera que le sacan las cartas duras y ahí usted bota su juego. Las cosas espirituales también son así, usted tiene que aprender y yo tengo que aprender a mantener cerrado y callado lo que uno sabe. ¿Me escucharon, hermanos? Lo que uno sabe, los que tienen vida profesional acá, los que tenemos vida académica también acá. Hermano, uno tiene que aprender a andar calladito y humilde con lo que uno sabe, no andarlo publicando, no andando haciendo sonar trompeta delante de uno de que uno toca el acorde de do, por Dios. Porque uno tiene ni idea que el que tiene al lado de pronto no solamente toca el acorde de do, sino también toca el acorde de re. Y uno dándoselas de que toca el acorde de do. No sé ni me explico. Cuando yo hice mi examen de admisión a la universidad, resulta que la universidad donde yo estudio, la carrera que estoy estudiando, toca hacer un examen de admisión. Pero además toca hacer un examen especial de conocimientos musicales, porque uno no puede entrar de ceros a estudiar eso. Así sin saber nada. Entonces llegué yo y me senté en la fila, en la banca, para esperar para que me llamaran. Y llega una persona que iba a pasar antes que yo y estaba en la banca esperando su turno para que lo llamaran a hacer su prueba. ¿Y saben qué instrumento nos presentábamos él y yo? Para el piano. Entonces, el piano no es que sea precisamente el más fácil de los instrumentos, pero era una prueba para ver si nos admitían. A ver si el gobierno, éramos dignos de que el gobierno destinara una gran cantidad de recursos en nosotros para que después de 5 años de formación le devolvamos algo a esta sociedad. Y llega este hombre, se siente y empieza a preguntarme, oiga, ¿y qué va bien? ¿Cómo se llama? Bien, Alejandro. Y yo le dije, ¿y qué más? Bien. ¿Y usted viene al examen, no? Sí, sí. ¿Y qué va a tocar? Y él, no, pues yo voy a tocar ahí un tumbadito de salsa. Y yo lo miré. Che. Entonces me pregunté, ¿usted qué va a tocar? Y yo, no, pues el examen que decía en la página de internet de la universidad que había que preparar. Las obras que estaban ahí colocadas, que me duré 2 meses, ¿te acuerdas, amor? 2 meses estudiándolas. 2 semanas estudiando, ¿te acuerdas? Como 2 meses tocando eso todos los días para llegar bien preparado. El hombre me mira y me dice, se pone así pálido y empieza a sudar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, señor, exactamente. Eso es lo que ocurre cuando uno empieza a abrir la boca a decir que es que me la sé mucho. No, pero tú tocas piano, sí, claro, toco mucho. ¿Y qué sabes tocar? Salsa. Y yo, claro. Entró, duró 1 minuto y salió. ¿Qué te dijeron? No nos llames, nosotros te llamamos. Hombre, porque las cosas, uno tiene que aprender también a veces a ser prudente con eso. Pero por muchas otras razones, solamente una pequeña historia. Pero pasa muchas veces en muchas situaciones en la vida en la que es mejor uno quedarse como. A menos que pregunten, a menos que te estén preguntando qué sabes, mejor no cuente. Mejor no diga, mejor quédese como. Bien, Proverbios 10:19. Ya vamos acabando. Esto está chévere. Estamos llegando a la meta. Les dije que íbamos a leer todo Proverbios. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es ¿qué cosa? Chulito. Proverbios 10:10. Una vez me lo dedicaron, ¿sí saben? Sí, una vez me lo dedicaron. Una persona por ahí un día se puso a hablar mal del pastor de la iglesia, que no es esta iglesia, la iglesia donde estábamos antes. No voy a decir que es esa persona, pero esa persona, después de que lo que les voy a contar, nunca volvió. Llevaba muchísimos años, pero de todos los años que llevaba, uno le miraba la vida a esa persona llena de pulgas, o sea, llena de mañas. Mañas, todo esto que habíamos leído, todas esas características uno las podía ver encubiertas disimuladamente, pero si uno examinaba bien la vida de esa persona, todo salía. Se autoadulaba,
adulaba a las personas, hablaba de todo el mundo, comentaba de todo el mundo todo. Mejor dicho, tenía una lengua sin freno. Esa palabra freno para la lengua esa persona no la conocía. Y me coge un día y me dice aquí entre nos, si sabía su merced que el pastor esto y lo otro y aquello y aquello y aquello. Entonces yo como que quedé, espera un momento, tantito, espera, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que qué? Lo otro y lo otro y lo otro y aquello. Entonces yo como que reaccioné y yo le dije, no, espera un momento, ¿eso es verdad? Claro, el pastor explotó hace tantos años esto y lo otro y lo otro. Y su merced ya le dijo al pastor, o sea, su merced ya ha hablado sobre el pastor. No, hermano, es para que oremos, Entonces yo, no, espere, si el pastor realmente hizo esto y aquello, creo que debería saber que no me lo debería estar diciendo a mí. Deberías haberlo hablado con él, ¿no te parece? ¿Sabes? Hagamos una cosa, yo voy a hablar con él y le voy a preguntar si es verdad. Cuando yo empecé a decir voy a hablar con él, esta persona se empezó a poner pálida. No, tú no estabas. Pálida, así, le empezó a demudar el rostro. Empezó a ponerse de todos los colores. No, es para que oremos. Y yo, no señora. Y mire, estábamos a escasos 10 metros del pastor. Entonces yo salí corriendo donde estaba. Y eso se lo aprendí a mi pastor Antonio. Eso es sabiduría también. Eso no se llama ser sapo, hermano. No. Se llama sabio. Esa palabra sapo, ese adjetivo que le dan a ser recto y honesto en la vida, no tiene por qué ser así. Es un error que tenemos en nuestra cultura. Yo salí corriendo, yo le aprendí al pastor que de esta congregación y a grandes hombres de Dios que cuando pasa algo, uno va a la autoridad y lo revela, lo saca de las tinieblas y lo expone a la luz. Pasa cualquier cosita, pastor, pasó esto. Como un amigo que teníamos, ¿te acuerdas? Pastor, yo tengo la última. Alejito y Paola están discutiendo. ¿Y qué hacía el pastor? Entonces me dijo, hijo, ¿es en serio? Yo, sí, está diciendo esto. Llámeme. Y yo, Uy, Dios. yo casi que me puse pálida, pues yo tocó llamarlo a la señora. Y cuando llegó la señora, pastor, oye, su merced, ¿cómo así que estás diciendo? Y ahí cuando empezó a decir eso, yo empecé a hacer así, me retiro lentamente. ¿Quiénes de nuevo ustedes con eso? Miren, la persona no volvió, porque no era sabia con su boca. Tenía mucha Biblia, tenía conocimientos, hasta ayunaba, hasta iba a velar, de todo, mil de cosas. Hasta Dios usaba a esta persona en cosas bonitas y lindas, pero estaba llena de pulgas. Y cuando alguien, así por más usado que sea Dios, tiene una vida llena de pulgas, la Biblia diría es que no está dando un fruto. Hay algo mal en su corazón. ¿Saben qué pasó después? Al día siguiente me llegó un mensaje al celular. Esto pasó hace tantos años que ni siquiera el WhatsApp existía. Me llega un mensaje de texto y decía esto, Proverbios 10:10. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. ¿Qué dice? No sé si se entiende qué es lo que me quería decir esta persona. Está diciendo en pocas palabras, me la vas a pagar. Por sapito. Pero la verdad que está escondida detrás de este texto bíblico es que la persona que es necia, la necedad es lo contrario de la sabiduría, la necedad es lo contrario de la inteligencia. Esa persona recibirá tarde o temprano castigo. Y aquí habla de un tipo de inteligencia, o bien sea un tipo de necedad también, y es la que se usa con los labios, o sea, con la boca. Y dice que aquel que no tiene inteligencia para hablar, tarde o temprano, será castigado. Tarde o temprano le vendrá el chafle, como decía el Chavo del 8. No sé por qué estoy tanto acuerdo con el Chavo. Tarde o temprano le caerá castigo, le caerá maldición a aquella persona que no es inteligente para hablar. Sobre todo a los que somos más jóvenes, los que son niños, el Señor les quiere decir hoy, aprendan a poner el dedito acá y a cerrar, ¿qué cosa? Muy bien, hermanos. Ahí los escuché muy bien. Ese es el Proverbios capítulo 6. Versículo 2 me recuerda cosas que han pasado a muchas personas por muchas épocas, por muchos tiempos. Dice así: te has enlazado con las palabras de tu boca. 6.2, ¿sí? ¿Sí les dije o no les había hecho? Sí. Lo repito, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Eso literalmente puede interpretarse como que nosotros somos presos o esclavos de todo aquello que nosotros eventualmente lleguemos a decir. Cuando alguien en su vida, usted mi hermano, mi hermana, el día de mañana,
Diga algo, emita una palabra de su boca que implica una acción a futuro. Háblelo bajo calidad de juramento. Que sus palabras sean tan confiables que se conviertan como en una garantía. Que el simple hecho de que usted diga algo se convierta en una garantía. Cuando usted habla con las cosas con solamente aquellas que usted realmente va a hacer y va a cumplir, créame que va a ser extremadamente difícil al principio. Si usted solamente habla aquello que usted realmente va a llevar a cabo y va a cumplir, créame que va a ser extremadamente difícil al principio. Créame, hermano, hermana, que me escuchas también, que probablemente te vas a dar cuenta que tanto de lo que tú hablas o prometes es solamente por complacencia. Pero a la larga, cuando tú aprendes a decir no, por ejemplo, en vez de una promesa empiezas a decir no, a la larga, de pronto, a corto plazo muchos te van a querer de pronto menos de lo que te quieren hoy, de pronto muchos de pronto te van a hacer, van a sentir un rechazo hacia ti. Sarita, compórtate por favor, dominio propio, Sarita, gracias, hágale caso a la mami. Pero muchos otros a lo largo del tiempo, y aquellos te van a coger cariño y te van a coger respeto. Y tú vas a tener algo que vale mucho más que mucho dinero, y eso se va a llamar autoridad. Yo no sé muchos secretos de cosas para tener dinero en esta tierra, lo admito, no sé muchos. Pero si hay algo que la sabiduría de Dios ha podido enseñarme un poquito a mi vida, es que si la palabra de mi palabra es confiable, no necia, sino confiable, tarde o temprano la bendición económica a uno lo persigue. No sé por qué, pero eso lo tiene. Debe ser por lo que una vez dijo un profesor de contabilidad, allá en esas clases que tuve en esa época que les cuento de la muchacha que quedó calvita, que se cambió. Decía el profesor de contabilidad, sí, se llamaba Fundamentos de Contabilidad, se llamaba la materia. Ya no nada, que ahora es solo para contadores. Entonces era para economistas también y para los que estudiamos esas carreras. El profesor decía, miren, ¿saben ustedes cuál es la base del capitalismo? Todos decían el dinero, la riqueza, el capital. No, decía él. La base del capitalismo es la confianza, decía ese señor. ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí, claro. La confianza que usted deposita en un billete, por ejemplo. Si un billete dice que tiene un valor, usted confía en que tiene ese valor, y la persona que le recibe el billete confía en la procedencia de ese billete y intercambia cosas. Pero si usted va a un banco y usted, no se pide, por ejemplo, un préstamo, que el sistema financiero, que eso es pedir préstamos, el sistema financiero es una de las cosas que sostienen y hacen mover la economía, no voy a entrar en detalles. La base de todo eso está en que alguien le confía a usted algo. Se lo confía y usted le dice, sí, yo le voy a pagar en cuotas. Hay un intercambio de confianza. La confianza a la larga que usted pueda llegar a ganar a través de la congruencia entre sus palabras y sus acciones va a ser el día de mañana que las personas adecuadas lleguen a su vida y que las bendiciones bonitas de Dios adecuadas lleguen a su vida. Entonces, hermanos, yo les aconsejo también, ahora lo hago yo, no solo el Señor, seamos muy congruentes cuando decimos algo. ¿Me escucharon, hermanos? ¿Me oyeron, hermanos? No hacer votos a la ligera. Eso es lo que quiere decir esta parte que dice que te has enlazado con las palabras de tu boca. Como alguien una vez me decía, yo le dije, bueno, fulano de tal, digámosle Rodrigo, por poner un ejemplo. ¿Quién es Rodrigo? Don Rodrigo, ¿cómo le pareció mi trabajo? Aquí trabajando con los ancianitos de este ancianato. ¿Sí le gustó o no le gustó? Porque yo noté como que me enredé un poquitico con las canciones. ¿Le gustó? No, fantástico. Excelente, excelente, me pareció súper chévere. Yo, don Rodrigo, dígame la verdad, Rodrigo, si no le gustó, pues no se preocupe, pues yo le puedo recomendar a otra persona. No, estaba genial, estaba fantástico, estaba muy chévere. Don Rodrigo, seguro, porque la otra semana, pues si quiere yo, no se preocupe, yo no me perjudique que usted no me siga contratando, no hay problema, yo iba solo 2 horitas a la semana. No, está fantástico, fantástico, está muy chévere, me gusta mucho. Entonces vamos a continuar, don Rodrigo. Sí, pero yo te aviso, no me llames, yo te llamo. Tener conocido gente así, vean, todo lado, qué bendita maña ahora, qué pulguera tan terrible, Dios mío. No, la verdad era otra, y no lo sabía, la verdad era otra, la verdad era diferente. Y la verdad era que ese señor no tenía la más mínima intención de volverme a llamar, y yo lo sabía, yo le estaba diciendo antes, don Rodrigo, muchas gracias, le quería decir muchas gracias por todo, y se lo dije. No, yo te llamo la otra semana. ¿Sabe qué pasó? ¿Que el señor llamó o no llamó? No. ¿Sabe qué hice yo? Le mandé un WhatsApp a don Rodrigo. Si no necesitas más, muchas gracias por todo, pero si necesitas me avisas. ¿Y sabes qué me dejó? ¿Cómo me dejó?
El visto. Y ustedes dirán, ah, es una anécdota. No, hermano, miren, ¿saben cuántas veces yo veo eso al año? Más o menos unas 364 a los 365 días del año. Veo ese tipo de comportamiento, está tan arraigado en la mente de la gente. No, hermano, cuando usted quiere aprender carácter de Dios, diga no, es fácil. Quiere aprender un secreto, un pedacito de lo que se llama tener carácter de Dios, diga no, gracias. ¿No? El otro día se me arrima un señor, también, ya va a terminar, me faltan, voy a leer un texto más, me arrima un señor, yo iba acá por la calle, y empieza a caminar a mi paso, o sea, él me abordó, yo venía una cachucha aquí azul, decía UNICEF, una camisa que decía UNICEF, un cartón que decía UNICEF, yo dije, yo creo que me va a hablar de UNICEF. Y empezó a caminar, yo tenía prisa, tenía afán, entonces yo no me engué el paso ni me detuve a hacerle la charla al Señor, sino que él empezó a caminar conmigo y empezó, yo empecé a pensar, tiene un minuto. Entonces el hombre empezó rápido a decirme, no, que somos una fundación, que somos no sé qué, que estamos ayudando, no sé qué, si se más, a los niños, y no sé qué, la Guajira, no sé qué, no me gustaría usted ayudarnos. Y yo le dije, no, y seguí caminando. Entonces yo me dice, sí, que como, ¿no le gustaría ayudar a los niños de la Guajira? No, a través de ustedes no, gracias por tu tiempo, chao, seguí caminando. Ustedes creen que la resto de la gente, miren, ¿por qué uno pierde autoridad espiritual? No puedo, no tengo, es que no tengo. Mentiras que no tengo, sí tengo, pero no te quiero dar. Hay que aprender hasta en esos detalles a ser congruentes con las cosas, no mentir ni nada más chiquitico, hermanos. Claro, ¿qué dice el verdadero ladrón que sí sabe? Yo sé que usted tiene, va. ¿Por qué nos ponemos con mentiras? ¿Sabes que yo le digo no al ladrón? Porque el ladrón no le habla así, yo le hablo en otros términos al ladrón. La última vez que fue hace muchos años, yo empecé a hablarle fue de Cristo. Y empecé a hablarle de otras cosas. El que viene a infundir en el alma de uno esa cosa que llaman lástima, y a decirle a uno, sí, hablar con un tono un poquito así para que uno se le conmueva el corazón, pero hacen más plata que uno. No sé, en serio, hacen más plata que uno, no. Y si tiene un bebé chiquitico, más plata todavía hacen. Y si se hacen que tienen dolor de cabeza, más plata, o no. Sonaban las monedas hoy, ¿no? Pasaban las monedas. Y miren, hermanos, uno ya por experiencia, uno ve tantas historias. Yo no les debo decir ni ustedes, no, es que no tengo, si tienes. No te voy a dar lo que yo tengo. Pero si Dios me revela y me muestra y me mueva misericordia que te dé, ¿sabe qué hago? De una toque. Y déme los 3 por 500. Tome. Entonces dice, hermano. Bien, Isaías 53. Vamos a irnos de Proverbios ya y vamos a mirar al libro del profeta Isaías, capítulo 53, para finalizar esta exposición, este sermón expositivo del de hoy. Hoy fue una exposición alrededor del tema de callar, ¿vale? Eso es lo que de pronto el Espíritu Santo quiso hoy que se hiciera. Yo sé que es un poquito largo y extenso el tema, haber leído 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como 13 versículos. Pero Isaías capítulo 53 te va a decir lo siguiente finalmente. En el versículo... Bueno, fíjese que está hablando de los sufrimientos del siervo de Jehová. En el versículo 7. Para no ir con más rodeos, vamos al versículo 7. ¿Me siguen? ¿Están listos? Bueno, quiero que lo lea usted léanlo, no sé, síganme más bien que yo lo voy leyendo en voz alta. 53:7 y dice lo siguiente hablando de Jesús, una de las profecías más, voy a usar una palabra que no existe en el español, remarcables de lo que iba a pasar con el Mesías, con el Señor Jesucristo, que fue escrita cientos de años antes de que llegara a la tierra. Estaba hablando ya de él y dice: angustiado él, afligido, no abrió, ¿qué cosa? No abrió su boca. Repítalo otra vez: no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué cosa? Y no abrió su boca. Hay que entender ahora por qué esta palabra estaba acá en Isaías, cientos de años de que Jesús fuera a la cruz. Él podía haber hablado
muchísimas cosas. Pero Hebreos capítulo 12 nos va a revelar algo bonito de Jesús. Él dice que Él decidió, Hebreos te revela, que Jesús fue el que decidió padecer la cruz. Si alguna vez, no sé si ustedes se han preguntado, como algunos lo han hecho, ¿quién fue quien realmente mató a Jesús? Bíblicamente el que mató a Jesús fue el Padre. Ustedes no sé si lo hayan leído. Pero bíblicamente el que mató a Jesús fue el Padre. Son las 12. Y ese reloj está mal. Sí. Bíblicamente fue el Padre. Pero ahora bien, Jesús no fue en contra de su propia voluntad. Jesús decidió hacer la voluntad de su Padre. Por tanto, Él fue voluntariamente, y lo que dice Romanos capítulo, o Hebreos más bien, capítulo 12, es que Él padeció todo lo que padeció, porque en sus ojos Él no los tenía puestos en lo que estaba sufriendo en ese momento, sino que los ojos de Él estaban puestos en aquello que venía más adelante. Él ya estaba viendo la victoria que se estaba fraguando en ese momento. Y eso fue quizás aquello que a Él le dio fuerzas. Bueno, quizás no, así lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Fue lo que le dio fuerzas para quedarse callado. Dijo, no, donde yo aquí responda, la embargo. Donde yo aquí le responda algo cuando me están gritando, a ver, ¿dónde está el que te profetizó? Tome, pa, le vendaron los ojos y le pegaban cachetadas. A ver, ¿quién fue el que te pegó? A ver, profetízanos. Y él sabiéndolo, porque la Biblia revela que él no solamente podía ver con una venda en los ojos, sino que él además podía saber los pensamientos, él podía saber hasta qué estaban pensando. Y lo retaban, o sea, lo tentaban, lo provocaban con los labios. ¿Y qué hizo él? Según Isaías y según la historia, él enmudeció, porque él estaba mirando la victoria más allá. Él estaba mirando y dijo, voy a vencer, lo vamos a lograr, papá, lo vamos a lograr, Padre que está en el cielo, vamos a sacar esto adelante, vamos a derrotar al diablo, lo vamos a pisotear, voy a ganar toda la autoridad, ahora sí voy a recuperar la gloria que tiene el cielo y vamos a poner el diablo bajo mis pies y bajo los pies de toda mi iglesia, decía Jesús, seguramente en su interior en ese momento. Entonces, ¿qué hizo? Se cayó. Y le pegaban otra vez. ¿Qué hacía? Se cayó. Y que entonces lo jalaban de la barba. ¿Qué hizo? Se cayó. Entonces, corona de espinas. Salve, oh rey de los judíos. Capita moradita. Y corona de espinas. No sé si capita moradita, corona de espinas. ¿Y qué hizo él? Se cayó la boca. Sufrió el oprobio, sufrió el menosprecio. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes los han menospreciado en la vida? No tengo necesidad de conocer la vida de ustedes para saber que a muchos ya les pasó. Porque uno cuando tienen cositas de pronto prospectivas, cosas proféticas, al igual que muchos de ustedes, uno empieza a darse cuenta de esos asuntos. No sé si ustedes se han fijado en la vida de ustedes, quizás muchos de los que estamos acá hemos sufrido desprecio y oprobio en la vida. ¿Y qué es lo que está queriendo Dios decirnos con esto? Hermano, aprendamos a callar cuando nos están menospreciando, cuando nos están pasando lo oprobio. La mayoría de las personas que son soberbias, cuando los oprimen, cuando los menosprecian, cuando los insultan, de una responden. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera puesto a responder en la cruz? ¿Qué hubiera pasado? Hermanos, ahí sí, nada que hacer. No hubiera habido nada que hacer. No hubiera habido la victoria. Le tocó quedarse callado, aguantar, soportar luego que los latigazos, luego la cruz y caminar con la cruz. ¿Ustedes creen que no le gritaban, no le hacían mofa, no le declara la palabra? Que le hacían mofa, que le gritaban, le lo engañaban, él pudiendo hacer milagros en ese momento incluso. Se abstuvo de defenderse con una sola palabra. Y así el Señor también es la última recomendación de sabiduría. Y es, hermano, hermana, cuando alguien te coja a señalarte, piénsalo 2 veces, pero no te defiendas. Piénsalo 3, piénsalo 4, si quieres 10 veces antes de defenderte. No te vayas a defender. Espera de un momento a otro, de repente lo que quiere Dios con tu vida es fraguar algo grande, una victoria, una bendición. Y Él quiere que tú pases la prueba, que pases por el valle de la desesperación, pero que lo pases con integridad. Que no te defiendas, que te esperes a que Dios mueva su mano y Él sea el que después, al paso de los días, sea quien te defienda, sea quien te bendiga, sea quien te ponga en alto. La palabra dice, y leíamos hace un ratito en Proverbios, que antes de la exaltación está la humillación, o en otras palabras lo decía, pero antes de que alguien sea quebrantado, está se me lenguó la traba, el enaltecimiento, ¿cómo se dice? Enaltecimiento. Esa cosa. ¿Me escuchaste, mi hermano, mi hermana? Yo tengo que terminar acá porque
Me quedo con más textos, pero no importa que me quede con textos. Yo creo que lo que quiere el Espíritu Santo hablar, ya lo acaba de terminar de hablar. Así que yo tampoco sé qué quiere hacer hoy esta mañana. O no lo tengo muy claro todavía. Pero si quieren, pongámonos ahora sí de pie, ¿vale? Aunque ese si quieren no es tan si quieren, porque pues, creo que es lo que quiere el Señor, así que tenemos que obedecer. Eso es, Señor. Ay, Jesús. Bueno. Ahora les voy a pedir algo. Nosotros, como buenos hombres y mujeres de Dios, entendidos de las cosas espirituales, ¿ahí me escuchan? Sí, sí me oyen algo, ¿cierto? Si ahora a ti me oyen. Aprendamos algo hoy de Dios. No dependamos de una canción, no dependamos de una música para adorar al Rey, ¿vale? Vamos a hacer algo, no, todavía no oren, esperen. Vamos a hacer algo. Vamos a adorar al Señor un ratico, ¿vale? Adorarlo. De modo que si Él quiere hacer algo, no sé si Él quiere ministrar alguna cosa, o si Él quiere dar alguna palabra, Él lo puede hacer con libertad en medio de la adoración, ¿vale? Pero antes de cualquier cosa vamos a adorar al Rey, antes de orar por cualquier cosa, adoremos al Rey. ¿Están preparados? Entonces no dependan tanto de la música, ¿vale? Usted mismo, hermano, hermana, si es niño, eres niño o niña, no importa, ¿vale? Puedes dejar el Candy Crush para ese chiste. Puedes adorar al Rey, ¿vale? Adora al Rey. Si quieres levantar tus ojitos, no, yo sé que estás grabando, es molestante. Levanta tus manitos al cielo. Si quieres, adora a tu Rey. Dile con tus propias palabras que le amas. Dile con tus propias palabras que tú amas y que tú le anhelas a Él, ¿vale? Adora a tu Rey. Simplemente dile eso, dile palabras de amor a tu Señor. ¿Listo? ¿Estás preparado? Ahora sí oremos todos. Eso es así. Señor eterno, Señor de majestad, esta mañana, ya tarde más bien, nos presentamos, oh Rey poderoso, delante de ti otra vez, mi Señor precioso, a colocar delante de ti todo lo que tenemos y lo que somos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, tómanos este día, tómanos esta mañana, mi Rey, tómanos llevanos de tu mano, oh Señor. Nos humillamos delante de ti, oh Rey. Así como dice tu palabra también, que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y delante del Cordero, Señor, y dicen, tú eres santo, Señor. Y arrojamos delante de ti, Señor, nuestras coronas, Señor. Y nos postramos delante de tu trono, Señor. Declaramos que tú eres el grande, que tú eres el maravilloso, que tú eres el digno, que no hay otro como tú, Señor. Que nosotros solamente somos tus siervos y somos tus hijos, pero el que hace todas las cosas eres tú, oh Rey. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, mi Rey, mi Padre. Bendito seas para siempre, oh Dios de los cielos. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santo, santo, santo es el Dios de Israel. Con la voz de un ángel te queremos adorar. Como olor de incienso sube al trono de tu altar.
levantada tu mano, o tal vez si quieres poner tu mano sobre la parte de tu cuerpo si es en tu propia vida, no es para mí que no viene. Espíritu Santo hoy va a tocar tu vida. Si tú lo puedes creer, dice la Biblia, cree todo. No dice algunas cosas, dice todo es posible. Que te toque, va a besar el dolor. Alguno quizás va a sentir fuego en su cuerpo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Como calorcito, un calor no es un calor natural, es un calor del Espíritu Santo. Ahora, Espíritu de Dios, sopla tu fuego, Señor. Espíritu Santo, sopla tu fuego, Señor. Sánanos, Señor, ahora te lo pedimos, Señor. Sánanos ahora, Rey. Sopla, sopla, Señor te dice este día, no temas, mira que te mando que no temas, que seas fuerte, que te esfuerces, dice el Señor, y seas valiente. No temas, te dice el Señor, no desmayes, porque yo, el Señor, Jehová tu Dios, estaré contigo, dice, donde quiera que tú vayas, aleluya. Por lo tanto te dice, si necesitas un milagro hoy, el Señor te dice, mi condición es honesta, no temas, no tengas temor, no dudes, porque el temor y la duda son como una manifestación diferente de una misma cosa. No tengas temor, porque yo aborrezco la duda, dice el Señor. No tengas miedo, porque yo aborrezco la duda. Si tú confías en mí, no temas, dice el Señor. No tengas miedo, porque nada lo que temes acontecerá para aquellos que confían en mí, dice el Señor. Ahora recibe tu milagro, ahora recibe tu respuesta. Si tú habías esperado algo por años, por meses, por días, no importa, hoy recíbelo en el nombre de Jesús. Si el Señor te lo ha dicho, Él lo hará, dice el Señor. Si yo te lo he dicho, yo lo haré, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Ahora cantemos al Rey. Solamente los que ya se bautizaron, los que ya tenemos bien clarito la idea de lo que vamos a hacer hoy. ¿Vale, mi hermano? ¿Me entendieron? ¿Me lo reciben? Vale. Entonces ya podemos pasar. Vamos a orar por eso primero, mejor.
nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bendice este Padre.